Hola, bueno, el objetivo de este mini video, mini cápsula, es básicamente mostrarles cómo puedo obtener la desviación estándar de un estimador muestral, ¿ya? La desviación estándar poblacional, a partir de los datos muestrales. Básicamente me interesa conocer cómo es posible estimar esta desviación estándar de los promedios a partir de los datos de X, ¿ya? Porque básicamente la idea de obtener esta relación es ser capaces de calcular un intervalo de confianza, ya no teniendo que hacer muchos experimentos. Entonces el objetivo es ese, y eso es algo que habíamos dejado pendiente de la clase, que hay un problema al momento de obtenerlo, ¿ya? Entonces, bueno, el objetivo entonces va a ser obtener esta expresión y obtenerla a partir de la desviación estándar de X, ¿ya? Entonces, solamente para recordar, la nomenclatura n representa el número de datos de un determinado experimento, el x barra sub n representa el promedio muestral obtenido con esos n datos, y el sigma x barra sub n representa la desviación estándar poblacional de ese promedio. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que generalmente lo que conocemos es la desviación estándar de X, ¿ya? Que va a ser distinta a la desviación estándar del promedio. O sea, el objetivo es identificar cómo es posible, a partir del sigma de X, obtener el sigma de X promedio, ¿ya? Y eso es una ecuación que la vamos a obtener, y la idea de este video es justamente ver cuál es su demostración. Entonces, para que se entienda la idea, vamos a imaginarnos un experimento que nos permitiera calcular este valor de sigma x promedio de manera experimental, o sea, con datos, ¿ya? Entonces, el experimento que vamos a hacer es que vamos a hacer muchos promedios y vamos a calcular entonces su desviación estándar. Entonces, para eso yo puse acá un ejemplo que es básicamente en cada día, ¿ya? Y voy a definir que los días están representados por la letra I. Voy a tomar n datos, y entonces con esos S datos voy a sacar un promedio. Entonces, cada uno de los datos que voy a obtener se puede ver de esta manera, ¿ya? Donde voy a hacer un zoom. El superíndice representa, el superíndice representado con la letra I representa el día en el cual estoy obteniendo los datos, ¿ya? Y el subíndice J representa el correlativo de datos, ¿ya? Eso quiere decir entonces que J para cada día va a ir desde 1 hasta n, siendo n el número de datos con los cuales voy a calcular el promedio. Y entonces voy a decir que voy a repetir este experimento desde el día i igual 1 hasta el día i igual n mayúscula. Entonces ese es el objetivo. Entonces básicamente tenemos muchos datos. De hecho, el número total de datos al final de los n días sería n por n mayúscula por n minúscula. Ese sería el número total de datos. Entonces, vamos a trabajar entonces con esta nomenclatura para ver si podemos llegar a lo que queríamos. Entonces, para el día 1, yo entonces tomé los datos y entonces partí para el día 1, superíndice, perdón, 1, yo tomé el dato 1, luego para el mismo día 1 tomé el dato 2, y así hasta el dato enésimo para el día 1. Y con esos datos yo calculé un promedio, y ese promedio lo puedo calcular como 1 partido por n, por la sumatoria en j, desde 1 hasta n, de x super 1 sub j. ¿Ya? Ese es el promedio, básicamente el sumar todos los datos de ese día y dividirlo por el número de datos. Y es, básicamente manteniendo la nomenclatura, tendríamos entonces que para el segundo día, x super 2 obtuvo el primer dato, el segundo dato, y así hasta el dato enésimo para el segundo día, y lo volví a calcular el promedio de la misma forma. J desde 1 hasta n, de x sub j super 2. Y así lo puedo repetir, y vamos a poner simplemente acá que para el día i diésimo, por ejemplo, este que ustedes ven acá, lo podría obtener básicamente de la misma manera. Voy a poner idem porque es lo mismo, y voy a obtener entonces 1 partido por n. El promedio entonces lo calcularía de esta forma. Este sería el promedio para el día iésimo, la suma de los n datos obtenidos ese día. Entonces sería S sub j sub i. Ya, y esto entonces sería el x promedio con n datos del dato iésimo. Voy a poner así. Entonces, esta nomenclatura ahora es el promedio, ya,
obtenido con n datos para el día i. Entonces tengo el día 1, el día 2, hasta el día n. Tengo todos los días un promedio obtenido con n datos. ¿Ya? Entonces ahí, básicamente, aplicando la nomenclatura, esto sería el x promedio obtenido con n datos del día n. ¿Ya? Entonces, estos son los datos que tenemos. ¿Ya? Y como les explicaba, tengo muchos datos, tengo todos esos datos que tienen esa nomenclatura. Entonces vamos a ver cómo serían las expresiones ahora de la desviación estándar de los datos y la desviación estándar de los promedios. Vamos a hacer ahora una revisión de cómo calculamos las varianzas para poder llegar a esa relación. Entonces vamos a partir primero con la varianza de los datos y después con la varianza de los promedios. En general, la varianza la podemos definir, de manera general, como una multiplicación de dos términos. El primer término es 1 partido por todos los datos y el segundo término es una sumatoria en todos los datos de la diferencia que hay entre cada dato y la media poblacional al cuadrado. El primer término, entonces, todos los datos, lo podríamos descomponer para este experimento, en todos los datos que tomé en cada día, que sería ese n minúscula, y todos los días que hice el experimento, el n mayúscula. La multiplicación de estos dos términos me darían todos los datos. Ahora, podemos hacer lo mismo con la sumatoria. Entonces la sumatoria en todos los datos la podemos componer también en dos sumatorias. Podemos entonces primero sumar todos los datos en cada día, y entonces tendríamos una sumatoria de todos los datos J desde el dato 1 hasta el dato N, ¿ya? En este caso, para la nomenclatura que usé, que es el dato Jésimo obtenido en el día iésimo, y luego tendría la sumatoria para cada uno de los días. Entonces sería para el día I1 hasta el día IN mayúscula. Entonces hago la composición de las dos sumatorias y entonces tendría finalmente que esa sumatoria sería una sumatoria doble en todos los días y desde 1 hasta n mayúscula de todos los datos que tomé en cada día, j desde 1 hasta n minúscula de cada dato, sub j super i menos mu sub x al cuadrado. Y esto estaría multiplicado por 1 partido por todos los datos, n por n mayúscula. Y ahí estaría entonces la varianza de los datos x. Ahora haremos lo mismo, pero para obtener una expresión de la varianza de los promedios. Análogamente, vamos a tener que la varianza será 1 partido por todos los datos, en este caso, como son la varianza de los promedios, será 1 partido por todos los promedios, y resulta que como obtuve un promedio cada día, sería todos los días, o sea, n mayúscula. Y luego la sumatoria sería sumatoria de todos los promedios, todos los días, de la distancia entre cada uno de esos promedios y la media población. ¿Ya? Entonces sería en este caso la sumatoria en i, porque estamos hablando de días, desde i igual 1 hasta el número de días. Entonces en total me quedaría que sería 1 partido por el número de días por la sumatoria desde i primer día hasta el último día de la distancia de cada uno de los promedios, este promedio desde el promedio 1 hasta el promedio n mayúscula, menos mu de x al cuadrado. Y eso sería entonces el sigma de x promedio al cuadrado, el sigma cuadrado. Esas son las dos entonces expresiones que ahora vamos a intentar relacionarlas. Acá tenemos entonces el resumen de cada uno de los elementos y de hecho están en la misma hoja para que vean cuál es la diferencia entre ellos. Entonces tenemos, esta es la desviación, la varianza de x, y la de acá abajo sería la varianza del promedio de x con n datos. ¿Ya? Entendiéndolo entonces como este promedio ya expresado de esta forma, esta definición que les había dicho, que era básicamente la suma de todos los datos obtenidos en cada uno de los días, y tenemos un promedio entonces para cada día y que vaya desde 1 hasta n. Entonces el objetivo de esta última parte va a ser capaces de, a partir de una de las expresiones, de la expresión que generalmente usamos, llegar hasta la varianza de los promedios, que es la expresión que aparece en el intervalo de confianza. ¿Ya?
Entonces, tomaremos esta expresión y la desarrollaremos. Y para eso usaremos la definición de promedios, ¿ya? Y la definición de promedios, de acuerdo a lo que vemos acá, tiene esa expresión. Entonces, vamos a tomar esa expresión y la vamos a reemplazar. Entonces, voy a tomar esa expresión y la voy a reemplazar en la varianza de los promedios, ¿ya? Y entonces me va a quedar que todo eso es 1 partido por n de la sumatoria, ¿ya? Desde, en este caso, el j igual 1, vamos a borrar un poquitito acá arriba, hasta n de x sub j y eso sería entonces el promedio. Entonces, si reemplazamos, nos va a quedar algo que se va a empezar a parecer a lo de ahí arriba, nos va a empezar a aparecer la sumatoria doble. Entonces, ese término me quedaría entonces sigma cuadrado de x promedio es igual a 1 partido por n, y aquí me va a quedar la sumatoria desde i igual 1 hasta n, y voy a mantener el paréntesis por un momento para que se entienda, que esta parte fue la que no se entendió muy bien antes. 1 partido por n, sumatoria desde j igual 1 hasta n de x sub j super i, ¿ya? Y esto menos mu de x, y eso está al cuadrado, ¿ya? Eso simplemente es tomar la definición del promedio y reemplazarla, y obtenemos esa expresión que ustedes ven allá abajo. Ahora, existe una propiedad de las sumatorias que aparece cuando existen un término que depende del subíndice y otro término que no, o del contador. Ya que básicamente dice eso. Si yo tengo una sumatoria como esta, una sumatoria en este caso en J, para que ocupemos el mismo subíndice, por ejemplo, desde 1 hasta n, de a sub j más b, ¿ya? Yo básicamente puedo esa sumatoria separarla y básicamente me quedaría sumatoria de j igual 1 a n de a j más, y el b me va a quedar como n veces b, porque lo voy a sumar n veces, entonces es n veces b. Esa es una propiedad de la sumatoria. Y básicamente, si es que en esa aplica la igualdad en las dos direcciones. Entonces ustedes pueden observar que el mu de x también yo lo puedo reescribir como n veces mu de x partido por n, ¿ya? Entonces, toda esta expresión yo la puedo reescribir así. 1 partido por n, sumatoria desde i igual 1 hasta el n mayúscula, y entonces voy a factorizar por el n, ¿ya? Y voy a definir siempre dónde está el cuadrado. Se voy a poner acá 1 partido por n, voy a ponerle un corchete ahora, ¿ya? Que es la factorización, y me va a quedar entonces ahora una sumatoria de términos, ya desde j igual 1 hasta n de xji menos mu de x, y todo esto está al cuadrado. Todo eso está al cuadrado. Básicamente, lo único que hice fue reemplazar esta expresión, esta igualdad que aparece. Voy a poner aquí igualdad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a identificar esa expresión y la vamos a continuar trabajando. Entonces, acá tenemos básicamente esta expresión que ustedes ven acá. Y aquí, fíjense lo que va a aparecer. Yo puedo básicamente distribuir los términos, ¿ya? Y cuando yo distribuyo los términos, este cuadrado va a aparecer un 1 partido por n cuadrado. Entonces me va a quedar sigma cuadrado de x promedio es igual a 1 partido por n y por n, porque es al cuadrado, sumatoria desde i igual 1 hasta n, de sumatoria de j desde 1 hasta n de x sub j super i menos mu x al cuadrado, ¿ya? Y ahora podemos hacer algunos arreglos, ya básicamente un arreglo menor, y básicamente esta expresión es también 1 partido por n de, voy a poner una llave, n mayúscula por n minúscula, sumatoria doble desde i igual 1 hasta n mayúscula, sumatoria de j desde 1 hasta n minúscula, de xji menos mu x al cuadrado. Cierro paréntesis, cierro llave. Y esta expresión que está entre llaves, voy a devolverme, es la varianza en x. De hecho, para que se vea, voy a tomar esa expresión, la voy a copiar y la voy a pegar.
Fíjense que todo eso es igual a esa expresión. Y esa expresión es la varianza de x, o sea, el sigma cuadrado de x. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo tomar esta expresión y reemplazarla simplemente por ese valor. Sigma cuadrado de x, y ahí me queda 1 partido por n, es igual a sigma cuadrado del promedio con n datos de x. Y esta es la expresión que yo andaba buscando. Si observan entonces, si conozco el sigma cuadrado de x, entonces puedo calcular el sigma cuadrado de x promedio simplemente haciendo la división con respecto al número de datos con los cuales se obtiene el promedio. Así, sigma cuadrado de x. Y con esta info entonces puedo obtener el intervalo de confianza que andaba buscando. Todo lo necesario para calcular ese intervalo de confianza, que decía mu de x se puede acotar por el promedio más menos sigma, sigma de x promedio por z de 1 menos alfa medios. Y ahora esto es también igual a sigma de x partido por raíz de n. ¿Por qué raíz? Porque la relación es en varianza. Por lo tanto, si yo quiero la relación en desviación estándar, tengo que aplicar raíz. Y al aplicar la raíz me queda este raíz de n. Por lo tanto, la expresión que me interesa para poder estimar el parámetro poblacional será esta. La media poblacional estará acotada entre su valor estimador muestral promedio más menos la desviación estándar poblacional de x partido por raíz de n multiplicado por el efecto de la incertidumbre que está ahí. Y este se llama intervalo de confianza del beta por ciento de los datos más probables, lo que básicamente indica que con un beta por ciento de certeza se puede indicar que la media poblacional está limitada por este valor máximo y mínimo que está calculado con este intervalo de confianza. Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar. Ya lo vamos a poner con un color más que se parezca un poco, que se vea un poco mejor. Y con esto entonces terminamos la demostración que espero que ahora sí se pueda entender. Gracias por su atención y espero que les sirva.